Antes de que existiera el murciélago, existió un niño. Uno que jugaba entre jardines, con una piedra en la mano y una amiga a su lado. Uno que creía que el mundo era seguro, que los adultos siempre protegían, que nada realmente malo podía pasar. Ese niño se llamaba Bruce Wayne. Y esa ilusión duró hasta que el suelo bajo sus pies desapareció. Bruce cayó en un pozo. Solo, con el brazo herido, rodeado de murciélagos que surgieron de la oscuridad como una pesadilla viva. Y esa escena, tan breve como brutal, fue el comienzo del fin de su infancia. Porque a veces basta un instante para que la inocencia se desgarre. Y cuando lo hace, deja marcas que no se ven, pero nunca se borran. Años después, cuando Bruce está en una prisión, perdido entre rejas y rabia, aún sueña con esa caída. Porque no solo cayó al pozo, cayó en la verdad. El mundo no es un lugar justo. Y el miedo existe. Poco después del accidente, su padre, Thomas Wayne, lo rescató. Bajó al pozo con una cuerda y con calma. Le dijo: ¿para qué caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Y esa frase se quedó con él. No como consuelo, sino como destino. Porque esa sería la historia de Bruce: caer y levantarse. Una y otra vez. Pero hubo otra caída. La más brutal de todas. Una noche en la ópera, las figuras del escenario despiertan en Bruce el recuerdo de los murciélagos. Se asusta. Le pide a su padre que se vayan. Y Thomas, con ternura, accede. Salen al callejón. Y allí, todo termina. Un ladrón, una pistola, un intento de proteger. Y en un segundo, 2 disparos. 2 cuerpos en el suelo. Y un niño paralizado por el miedo, el trauma y la culpa. La última frase que su padre le dice antes de morir es: no tengas miedo. Pero en la mente de Bruce, esa frase se distorsiona. No es un consuelo. Es una orden. Una maldición. Porque él cree que fue su miedo lo que causó todo. Que si no se hubiera asustado, si no hubieran salido del teatro, sus padres seguirían vivos. Y así nace el verdadero enemigo de Bruce. No el crimen, no la injusticia. El miedo. Ese que se le metió en el pecho y nunca se fue. Desde entonces, Bruce no quiere simplemente dejar de tener miedo. Quiere dominarlo, usarlo, convertirse en el terror, para no volver a sentirse vulnerable. Pero ese camino no es sencillo. No basta con entrenar el cuerpo. Hay que entender la oscuridad. Por eso, años después, cuando Ducard, el emisario de la Liga de las Sombras, lo encuentra en la prisión, le ofrece algo más que entrenamiento. Le ofrece sentido. Un nuevo padre. Una dirección. La Liga no quiere justicia. Quiere erradicar el mal. No cree en redención. Cree en destrucción. Y entre esos 2 mundos, el de Thomas Wayne, hecho de compasión, y el de Ra's al Ghul, hecho de fuego, Bruce tendrá que elegir. Esto nos deja una gran lección. Todos caemos. Pero no todos sabemos por qué. Ni todos tienen la fuerza para levantarse con algo más que rencor. Bruce cayó en un pozo. Cayó en un callejón. Cayó en su propia oscuridad. Pero eligió no quedarse ahí. Eligió usar el miedo como armadura. Y el dolor como motor. Y así veremos cómo nace el símbolo. Cómo el niño deja de huir de los murciélagos y decide convertirse en uno de ellos. Porque hay quienes cargan su trauma toda la vida. Y hay quienes lo convierten en alas. Recuerda, caer es inevitable. Pero levantarse, eso, amigo mío, es una elección. Un hombre camina entre la nieve, cargando un pasado que le pesa más que cualquier cadena. Su nombre es Bruce Wayne. Pero eso, ahora, no significa nada. Porque lo que fue ya no le sirve. Y lo que quiere ser, todavía no tiene forma. En las montañas, bajo el entrenamiento de la Liga de las Sombras, Bruce aprende a pelear. A moverse entre las sombras. A desaparecer. A vencer el miedo. Respirándolo. Pero hay algo que lo diferencia de sus maestros. Él no quiere venganza. Quiere justicia. Y ahí comienza la verdadera transformación. Cuando Ducard, su guía, le exige que ejecute a un criminal para completar su iniciación, Bruce se niega. No soy un asesino.
y en ese acto, destruye el templo. Rompe con su maestro. Y renuncia a un camino de poder, para construir el suyo propio. No será un instrumento de castigo. Será un símbolo. Uno que inspire temor en los culpables, y esperanza en los inocentes. De vuelta en Gotham, la ciudad que lo vio nacer y lo dejó huérfano, Bruce entiende que el verdadero enemigo no es solo el crimen. Es el sistema que lo permite. La corrupción, la indiferencia, el miedo que paraliza a los buenos, y alimenta a los malos. Y entonces, decide hacer algo impensable. Convertirse en un símbolo. No en un justiciero. No en un héroe. Sino en una idea. Una leyenda. Y para eso, elige su peor miedo. El que lo acompañó desde aquel pozo, y lo convirtió en huérfano. Murciélagos. Con la ayuda de Alfred, el único testigo de su caída y resurrección, y de Lucius Fox, un hombre brillante enterrado por la burocracia, Bruce empieza a construir lo imposible. Un traje, un vehículo, un arsenal. Pero más allá de los gadgets y la tecnología, lo que realmente lo convierte en algo más es su decisión de ocultar su rostro. Porque Bruce Wayne no busca reconocimiento. Busca transformar el miedo en arma. Y la identidad en símbolo. Así nace Batman. No como un salvador, sino como un eco. El eco de un niño que gritó en un pozo. Y al que nadie escuchó. Pero no todo el mundo entiende su camino. Rachel, su amiga de la infancia, le dice una frase que le atraviesa el alma. Lo que haces te define, no lo que dices que eres. Y Bruce, que había pasado años huyendo de su nombre, empieza a entender que no puede separar del todo sus dos versiones. Porque el hombre y el murciélago no están en guerra. Están intentando coexistir. Y mientras Batman comienza a limpiar las calles, otra sombra se prepara en lo alto de Gotham. Una figura que conoce sus secretos. Que lo entrenó. Y que viene a terminar lo que él no quiso empezar. Ra's al Ghul. El pasado. Nunca se va sin pelear. Hasta aquí no trata solo del nacimiento de Batman. Trata del renacimiento de un hombre. De cómo tomar el dolor más profundo, y darle forma. No para destruir, sino para inspirar. Porque Bruce Wayne no eligió ser víctima. Eligió ser consecuencia. A continuación veremos qué pasa con la Liga de las Sombras regresa. Y con ella, la prueba final. ¿Puede un hombre cambiar una ciudad? ¿O será Gotham la que termine rompiéndolo? Porque a veces, el mayor acto de valentía es decidir quién quiere ser y no volver atrás. Gotham huele a miedo. Pero no al miedo de los criminales, sino al miedo de la gente común. Del que ve cómo su ciudad se cae a pedazos, y ya no cree en nada. Cuando Batman aparece, los criminales tiemblan. Pero el sistema reacciona con sospecha. Porque la justicia en Gotham no está hecha para proteger. Está hecha para obedecer. Y mientras Bruce Wayne construye su símbolo, alguien más reconstruye su destrucción. Ra's al Ghul regresa. El mentor. El traidor. El reflejo oscuro de lo que Bruce pudo haber sido. Para Ra's, Gotham está condenada. Y debe ser purificada. El miedo, dice él, debe consumirse a sí mismo. Debe devorar a los débiles, para que surja algo nuevo. Y en sus manos está el arma. Una toxina que libera los peores temores. Una ciudad al borde del colapso psicológico. Una guerra sin ejército, solo con pánico. Pero hay algo que Ra's no entiende. El miedo que paraliza también puede empujar. Porque Bruce aprendió que el verdadero coraje no es no tener miedo. Es enfrentarlo, y no dejar que te controle. Mientras Gotham cae en el caos, Batman toma su decisión más difícil. Salvar la ciudad, sin convertirse en un tirano. Detener a Ra's, sin cruzar la línea. Porque si algo lo define, es esto. No matar. No porque no pueda, sino porque no quiere ganar como los demás. No voy a matarte, pero no tengo por qué salvarte. Una frase que suena como sentencia, pero en realidad es límite. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay reglas. Y así, con el tren en ruinas, el veneno contenido, y Gotham aún temblando. El murciélago no celebra, solo desaparece. Porque el héroe que Gotham necesita no es el que busca aplausos.
Es el que se queda en las sombras para que otros vean la luz. En la última escena, Rachel le pregunta a Bruce, ¿qué pasará ahora que eres Batman? Y él le responde, Batman es mi máscara. Bruce Wayne es el disfraz. Porque ha entendido que su identidad no es su apellido, ni su fortuna, ni su pasado. Es su decisión. Este video cierra con una verdad poderosa. Todos tenemos un límite. Y todos podemos cruzarlo. Pero el verdadero héroe no es el que gana todas las batallas. Es el que se contiene cuando tiene todo para destruir. Porque el símbolo de Batman no es solo miedo. Es dominio. Es control. Es humanidad. Gotham no cambió en un día. Pero alguien decidió luchar por ella. Sin pedir nada a cambio. Y esa decisión es lo que realmente define a un héroe. El crimen ha aprendido a temer a la oscuridad. Cada noche, en Ciudad Gótica, cuando la batiseñal toca el cielo, el miedo se escurre por los callejones. Batman no es solo un hombre. Es una advertencia. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo ya no basta? Todo comienza con un robo. Un banco. Un grupo de payasos que se eliminan entre ellos uno a uno. Y al final, queda uno. El que no solo robó dinero, sino también la lógica del crimen organizado. Yo creo que lo que no te mata, simplemente te hace más raro. Así se presenta, el Guasón. No busca poder. No busca venganza. Busca algo más peligroso. Mostrarle al mundo su verdadero rostro. Bruce Wayne cree que su trabajo está por terminar. Ciudad Gótica tiene esperanza. Tiene a Harvey Dent, un fiscal incorruptible. Alguien que no usa máscara, que pelea con la ley, que puede ser el héroe que Batman no fue. Bruce cree que, si Harvey gana, Batman puede desaparecer. Pero justo cuando la esperanza empieza a florecer, el caos germina bajo sus pies. El Guasón no ataca como los demás. No quiere dinero. Quiere enviar un mensaje. Que el orden es una ilusión. Que la moral es frágil. Que el héroe puede caer. En un mundo ideal, las leyes bastan. En Ciudad Gótica, no. Por eso cuando la mafia está al borde del colapso, no llama a más abogados. Llama al Guasón. Y él ofrece un trato macabro. Acabar con Batman, a cambio de la mitad de su dinero. Mientras tanto, Bruce observa a Harvey. Ve en él a alguien valiente. Alguien capaz de enfrentar la podredumbre del sistema sin doblegarse. Y se convence, Harvey puede ser la salida. Pero el Guasón no está dispuesto a permitirlo. Porque mientras Batman representa el control, el Guasón representa la ruptura. Donde el uno edifica, el otro desmantela. Cada paso que da el Guasón no es solo para herir. Es para probar un punto. Que cuando todo arde, los valores se derriten con las máscaras. Manipula a mafiosos. Engaña a la policía. Secuestra la esperanza. Y cuando pone a la ciudad entera a elegir entre el murciélago y vidas inocentes, empieza el verdadero juego. Pero el Guasón no quiere matar a Batman. Quiere corromperlo. Hacer que rompa su única regla. Demostrar que hasta el más firme se quiebra. Y aquí entra la verdadera pregunta. ¿Qué pasa cuando lo que te define es puesto a prueba por alguien que no cree en nada? El Guasón no es solo un villano. Es una idea. La idea de que el orden es una mentira que nos contamos para no aceptar el caos. La idea de que basta con una mala semana para volvernos monstruos. Batman empieza a dudar. Bruce empieza a ceder. Y la ciudad comienza a colapsar. Harvey se convierte en el blanco. Rachel es secuestrada. Y lo que estaba en juego deja de ser un símbolo, para convertirse en vidas humanas. Más adelante vemos lo que ocurre cuando el caos toma forma. Cuando Harvey Dent se parte en dos. Y cuando Batman debe elegir entre la justicia y la verdad. Porque en Ciudad Gótica, a veces, el precio de creer en héroes es perderlos. Porque la oscuridad no siempre se vence. A veces, solo se entiende. La ciudad tenía un caballero blanco. Harvey Dent. Firme. Decente. Valiente. Un hombre que enfrentaba el crimen con su rostro descubierto. Un héroe sin máscara. Bruce Wayne lo sabía. Creía en él. Soñaba con que su existencia permitiera que Batman desapareciera. Pero el Guasón no mata héroes.
los desarma, los transforma, los quiebra. Y eso es más cruel que cualquier asesinato. 2 rehenes, 2 ubicaciones, un fiscal y una abogada, y una sola elección. El Guasón orquesta una de las decisiones más sádicas en la historia del cine: poner a Batman a elegir entre la mujer que ama y el símbolo de la esperanza pública. Pero incluso eso es una trampa. Le da direcciones falsas. Y mientras Batman corre hacia Rachel, termina salvando a Harvey. Y Rachel muere. En ese instante, no solo explota un edificio, explota la fe, explota el futuro que Bruce había imaginado. Y Harvey muere por dentro. Sale vivo, pero deformado, física y emocionalmente. La mitad de su rostro ha desaparecido. Pero lo más devastador no es la carne, es el alma. Ahora Harvey lanza una moneda para decidir el destino de sus víctimas. Deja la justicia, abraza el azar, y nace Dos Caras. No como un nuevo villano, sino como una versión brutal de lo que el Guasón siempre quiso demostrar. La moralidad es una ilusión. Basta con un empujoncito, y caemos. Bruce, abatido, empieza a comprender que no puede ganar. No cuando el enemigo no busca nada. No cuando la victoria del Guasón es sembrar desesperanza. Y Alfred, sabio como siempre, le dice una frase que define toda la película. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder. La tragedia se completa cuando Harvey, perdido entre el dolor y la rabia, se convierte en el verdugo de su propia historia. Ahora él es juez, jurado y ejecutor. Y mientras más profundo cae, más se fortalece el mensaje del Guasón. No se trata de destruir al héroe. Se trata de hacerle ver que el mundo nunca quiso ser salvado. Y aún así, hay una escena que lo cambia todo. 2 barcos, ambos cargados de explosivos. Cada uno tiene el detonador del otro. Y el Guasón espera que uno de los dos pulse el botón. Pero nadie lo hace. Ni los criminales, ni los ciudadanos. Y por un segundo, la ciudad prueba que no todo está perdido. Todos tenemos un límite. Pero también tenemos elección. El Guasón cree que somos animales encadenados por la civilización. Que apenas se rompe el orden, aparece lo peor de nosotros. Pero ese día, Gótica eligió no ser lo que él esperaba. Y en esa elección, se escondía la única derrota posible para el caos. Más adelante llega la decisión final. Batman asumirá una carga que no le corresponde. Porque a veces, para proteger la verdad, hay que ser el villano. Porque el verdadero peligro no siempre está en el caos. A veces, está en renunciar a la esperanza. La ciudad tiembla. Harvey Dent está muerto. Y con él, muere también la última esperanza limpia que Gótica tenía. Pero nadie lo sabe. Todavía. En las sombras, Batman contempla el cuerpo de un hombre que fue incorruptible, y que cayó. No por debilidad, sino por dolor. Porque incluso los mejores tienen un punto de quiebre. El Guasón no necesitaba sobrevivir para ganar. Ganó cuando convirtió al Caballero Blanco en un monstruo. Ganó cuando hizo que Batman eligiera entre el amor y el deber. Ganó cuando demostró que la moral puede ser moldeada. Con suficiente presión. Cuando las cosas se ponen feas, esas personas civilizadas se comen entre ellas. Esas fueron sus palabras. Pero se equivocó en algo. No todos caen. Batman entiende que no puede permitir que el mundo sepa quién fue Harvey al final. Si la gente descubre que su símbolo de justicia se transformó en un asesino, entonces el Guasón gana para siempre. Así que toma una decisión. Una que ningún héroe elegiría. Pero que solo un héroe podría soportar. Yo fui el que lo hizo. Culpen al murciélago. Batman carga con los crímenes de Harvey. Se convierte en villano. En fugitivo. En lo que Gotham necesita. No lo que merece. Y en esa decisión, nace algo más fuerte que la justicia. Nace la leyenda. Porque los verdaderos héroes no siempre brillan. No siempre son celebrados. A veces se esconden en la oscuridad, para que otros puedan vivir en la luz. Y ahí, entre la niebla, Gordon observa cómo Bruce desaparece. Y le queda una certeza amarga. Puede soportarlo. Porque no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un protector vigilante. Un caballero oscuro.
La película cierra con una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La justicia no siempre se ve como esperamos. A veces tiene capa, otras, cicatrices. Y en ocasiones, la única manera de salvar lo bueno es ensuciarse las manos y callar. Bruce Wayne no buscó gloria. No pidió gratitud. Solo quiso evitar que alguien más sintiera el mismo vacío que él cargó desde niño. Y ese, quizá, sea el mayor acto de amor que un hombre puede hacer por su ciudad. Han pasado 8 años. Gotham parece en paz. Los criminales están tras las rejas. El símbolo de Harvey Dent sigue intacto. Y Batman ha desaparecido. Pero la paz es frágil cuando está construida sobre una mentira. Una mentira necesaria. Sí, pero mentira al fin. Bruce Wayne ya no es el murciélago. Ni siquiera parece un hombre. Se ha convertido en un fantasma dentro de su propia mansión. Encerrado no entre paredes, sino en recuerdos. En la muerte de Rachel. En la carga de haber cargado culpas que no eran suyas. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero eso no aplica cuando no quiere sanar. Bruce no está esperando. Está desapareciendo. Y es entonces cuando aparece él. Con una máscara que distorsiona su voz y oculta su rostro. Con un cuerpo que impone y una mente que no necesita demostrar nada. Bane. Pero Bane no es el Guasón. No quiere probar una teoría. No quiere caos. Quiere orden. El suyo. Un orden brutal, sin máscaras ni símbolos. Un orden construido sobre el colapso de las mentiras. Mientras Bruce se consume en su encierro, Gotham comienza a temblar. Hay movimientos. Susurros. Un nuevo peligro que no entiende límites ni moral. Y Bruce, cansado, quebrado, decide regresar. Pero no por convicción, sino por miedo a no ser necesario. Esto no solo retrata el regreso de un héroe, sino la caída de un hombre que olvidó por qué luchaba. Batman aparece en escena. La policía lo persigue. El pueblo lo mira. Pero algo está mal. Bruce no tiene fuerza, ni propósito, ni miedo. Y sin miedo, no hay impulso. En el corazón de la ciudad, Bruce conoce a Selina Kyle. Una ladrona con alma de huérfana. Una sobreviviente. Una advertencia viviente de que el mundo no se arregla con moral, sino con instinto. Ella le roba. Y sin saberlo, lo despierta. Porque el dolor no siempre te destruye. A veces, te recuerda que estás vivo. Y entonces, Bruce se encuentra cara a cara con su destino. En las entrañas de Gotham, lejos de las sombras que siempre usó como ventaja. Batman pelea con Bane. Sin trucos. Sin ventaja. Y pierde. Pierde de la única forma que un símbolo puede caer. Siendo despojado de su mito. Roto. Expuesto. Derrotado. Bane no lo mata. Lo destierra. Lo envía a un pozo. A una prisión que es más metáfora que castigo. Porque todos tenemos un pozo. Un lugar del que creemos que no podemos salir. Un trauma. Un fracaso. Un miedo que aún no sabemos enfrentar. Y ahí queda Bruce. En la oscuridad. Mirando hacia arriba, sin saber cómo volver a subir. Esto no es sobre la resurrección. Es sobre la desolación. Sobre lo que pasa cuando un hombre pierde todo lo que lo impulsaba. Cuando olvida que su miedo era su motor. Y que el símbolo del murciélago no nació para ser eterno, sino para inspirar. Más adelante veremos cómo ese hombre roto aprende a caer de nuevo. Pero esta vez, para volar. Porque todos tenemos un pozo. Pero también, todos podemos subir. El cuerpo está roto. La ciudad, secuestrada. El símbolo, olvidado. En lo profundo de una prisión remota, Bruce Wayne yace entre sombras y huesos. Ha perdido su fuerza. Pero lo más grave, es que ha perdido su voluntad. Porque no basta con estar vivo. Hay que tener una razón para vivir. Y Bruce ya no sabe cuál es la suya. Gotham ha sido tomada. Bane ha ejecutado su plan. Hundir a la élite, liberar a los oprimidos, implantar un nuevo orden, sobre las ruinas de la mentira. Pero no es libertad. Es control disfrazado de justicia. Una revolución falsa. Una farsa sangrienta. Y lo más cruel, el detonador de una bomba nuclear. Está en manos del pueblo.
O al menos, eso les hace creer. Mientras Gotham se fragmenta, Bruce observa desde la prisión. Y comienza a comprender que este encierro no es un castigo. Es un espejo. El mismo pozo al que cayó de niño. Solo que esta vez, no está esperando a su padre. Esta vez, tiene que salir solo. Los prisioneros le cuentan la leyenda de un niño que nació en ese lugar, y logró escapar. Sin cuerdas. Solo con fe. Bruce intenta escalar. Fracasa. Lo intenta de nuevo. Y vuelve a caer. Hasta que un viejo le dice la frase que cambiará todo. El miedo te dará el impulso. No subas con la cuerda. Sube como el niño. Y Bruce, por primera vez en años, tiene miedo de morir. Ese miedo que tanto tiempo intentó enterrar bajo armaduras, entrenamiento, disciplina. Ahora lo necesita para volver a ser humano. Porque solo el que teme perderlo todo es capaz de arriesgarlo todo. Mientras tanto, Selina Kyle vive su propio dilema. Siempre huyó. Siempre pensó que el mundo era basura y que nadie merecía su lealtad. Pero incluso ella empieza a preguntarse si es posible dejar de correr. Si hay algo que aún valga la pena proteger. Y esa pregunta es lo que une sus destinos. Bruce logra lo imposible. Salir del pozo. Volver del abismo. No como un hombre más fuerte, sino como un hombre con propósito. Y ese propósito ya no es la venganza. Es la esperanza. Hasta aquí nos revela algo esencial. El miedo no es debilidad. Es el impulso. Es la chispa que enciende el alma. Es la conciencia de que la vida puede terminar, y por eso vale tanto. Bruce no subió como Batman. Subió como Bruce. Como el niño que alguna vez cayó, y decidió volver a volar. Más adelante veremos el regreso. La batalla final. Y el sacrificio más grande de todos. No morir por un ideal, sino saber cuándo dejarlo ir. Porque todos caemos. Pero no todos se atreven a subir sin la cuerda. Batman volvió, pero no como una sombra, no como un símbolo de miedo, sino como un hombre que entendió que su tiempo se estaba acabando. La ciudad lo había olvidado, pero ahora que estaba arrodillada, destruida, a punto de desaparecer, necesitaba más que un salvador. Necesitaba creer. Bruce Wayne regresa con el fuego del que ha renacido. No tiene que demostrar nada. No busca redención. Solo quiere cumplir una promesa. Dejar a Gotham en manos de la esperanza. Mientras Bane prepara la detonación final, la ciudad despierta. La policía sale de los túneles. El pueblo, de su letargo. Y Batman, de su silencio. Pero hay algo que aún lo retiene. El pasado. La verdad detrás del dolor. La revelación de Miranda Tate como Talia al Ghul. Hija del enemigo. Herencia del odio. Y arquitecta del fin. Bane fue solo la mano. Ella fue el plan. Y aún así, Bruce elige no matar por venganza. Elige salvar. Elige resistir. Porque aprendió que ser Batman no era destruir el mal. Era inspirar el bien. Con la bomba rodando por las calles, con la ciudad al borde del final, Batman toma una decisión que no sorprende a nadie, pero duele a todos. Llévala lejos. Y así lo hace. Secuestra la muerte. Y vuela hacia ella. Con una explosión como último acto. Como despedida. Como sacrificio. O eso creemos. Pero el símbolo no puede morir. Y en el silencio de una cafetería, en la mirada de un hombre que alguna vez fue llamado Batman, en el corazón de un mayordomo que llora y sonríe al mismo tiempo. El murciélago vive. No como figura. No como héroe. Como legado. Este final no es trágico. Es justo. Porque Bruce no nació para morir. Nació para mostrarle a Gotham que no necesita a Batman para ser mejor. Selina, la ladrona sin rumbo, ahora tiene un destino. Blake, el oficial sin máscara, ahora tiene una cueva. Y Alfred, por fin puede descansar. Porque su hijo, el que perdió y crió al mismo tiempo, eligió vivir. Este video nos deja una de las verdades más potentes de toda la trilogía. El sacrificio más grande no siempre es morir por lo que crees, sino tener el valor de vivir cuando ya no necesitas ser nadie. Bruce dejó de ser Batman, pero nunca dejó de ser luz. Y esa luz es la que seguirá guiando a los que vienen detrás.
Si esta historia te tocó, compártela. Suscríbete a Relatos del Más Allá para más relatos donde el final no es la muerte, sino el renacer, porque todos podemos ser símbolos. Pero solo los valientes saben cuándo soltar la máscara.